Bienvenidos al canal de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Ferrino de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. Los temas recientes que hemos tratado en este espacio se han relacionado con los proyectos, con las metas, con los propósitos en nuestra vida. Para ampliar un poco más este enfoque, hoy hablaremos sobre la búsqueda filosófica y la realización espiritual. El ser humano siempre está buscando la verdad. Hoy conoceremos las enseñanzas de 4 maestros que nos pueden servir de guía para lograr el despertar espiritual y así pasar de la búsqueda a la realización. Para el desarrollo de este tema nos acompaña Susana Delia Pacheco, de nacionalidad argentina, quien es directora del Centro de Estudios Generales de nuestra institución. La licenciada Susana cuenta con un extenso currículum, del cual solo nombraremos lo relacionado con el tema de hoy. Ella es licenciada en filosofía, posee estudios en sociología y antropología, tiene un profesorado en parapsicología científica y control mental, cuenta con estudios en cosmobiología, además estudios en la nueva psicología y nueva medicina de la escuela del Dr. Hammer de Alemania. Licenciada Susana, bienvenida una vez más a estudio. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a quienes organizan por esta invitación, que es un compromiso, esto es un compromiso, presentar un tema tan especial como es la filosofía y la búsqueda trascendente a través de la filosofía. Intentaremos, desde el ejemplo y el legado de 4 maestros no tan conocidos, pero que dejaron una impronta en la psicología de la nueva era, que tal vez sea la verdadera filosofía. Entendiendo el filosofar, o sea, la auténtica búsqueda filosófica, ya no como una hermenéutica, como un estudio de los grandes filósofos de la antigüedad, que si bien nos dejaron escuelas maravillosas, eran las conclusiones personales de cada uno de ellos. Y eso no es filosofía, eso es en todo caso un estudio, una hermenéutica de la historia de la filosofía. Pero resulta que en cada ser humano hay un filósofo dormido. Y eso es lo que realmente debemos despertar para encontrar un sendero de realización, que es lo que estamos buscando en esta tarde. Entonces, esos filósofos han iniciado la búsqueda de, la trascendencia, entendiendo lo trascendente como el sentido de sus existencias. Y eso es lo que hemos de hacer cada uno de nosotros, porque como dije recién, en cada ser humano hay un filósofo dormido, ¿sí? Entonces vamos a buscar hemos elegido a 4 maestros. Uno es Hermann Hesse, el gran escritor alemán, que dejó unas novelas maravillosas que nos han fascinado a todos. Él sí es muy conocido y es rara la persona que no haya leído algo de Hermann Hesse, especialmente sus más conocidas historias o novelas. Demián, Narciso del Mundo, El juego de los Avalorios, El lobo estepario, etc. En todos ellos, que además Hermann Hesse fue paciente de Carl Gustav Jung, el gran Jung, que hemos visto tantas veces acá. Y en esas novelas está subyacente el filósofo que era Hermann Hesse,
un maestro de la filosofía, de la búsqueda interior, que lo hizo decir en un momento en el Demián, en esa maravillosa novela: tan solo quería hacer aquello que brotaba espontáneamente de mí. ¿Por qué habría de serme tan difícil? Entonces, esa es la búsqueda filosófica. ¿Eh? Eso que Demián, en realidad es Sinclair, el personaje principal de esa novela. Entonces, eso es propiamente la pregunta filosófica existencial, en donde Sinclair no entiende todo lo que brota de su inconsciente, de sí mismo. ¿Sí? Bien, seguiremos con este tema. También vamos a referirnos a los aspectos que nos interesan en este tema. No vamos a ver la vida de cada uno de estos maestros, sino ciertos aspectos de su legado. El segundo sería el Ramana Maharshi, nada menos que ese gran maestro hindú, uno de los grandes santos que han pasado por la tierra, que ya a los 12 años necesitó salir de la ciudad, irse en un tren hasta Arunachala y quedar en postura de loto, formando ya sus discípulos desde los 12 años. El Ramana Maharshi es un ejemplo de profundidad espiritual, porque él ya a los 12 años había encontrado el self, el sí mismo. Y gracias a Ramana Maharshi y a discípulos de él que le llevaron a Carl Gustav Jung las noticias del Ramana, es que Jung pudo concebir su arquetipo del self, del sí mismo. Luego vamos a ver algo del otro gran santo del Islam, que fue Ibn Arabi. Ibn Arabi es uno de los grandes santos, eh, que también en realidad ya no con meditación, sino que él fue uno de los profetas que parece que se comunicaban directamente con el Señor. En aquellas épocas en que parece que la divinidad se conectaba más con los humanos. Y luego vamos a terminar con Beisa Dunó, que es el doctor Danov, un maestro extraordinario de altísimo voltaje, muy poco conocido, lamentablemente. Estamos hace rato nosotros, los que nos han llegado sus enseñanzas, tratando de difundir a Ben Sadunó, que fue el verdadero maestro de uno sí muy conocido como Omram Ivanhoe. Omram Ivanhoe editó y publicó en Francia la enseñanza de Ben Sadunó, de su maestro. Y la pena es que Omram Ivanhoe no nombra todo lo que tendría que nombrar a su maestro, porque toda la enseñanza que lo hizo famoso en Europa y en el mundo, se venden cantidad de libros de Ivanhoe, es la enseñanza de Danov. Danov era un maestro de sabiduría con una irradiación muy grande que atraía miles de discípulos alrededor de él para escuchar sus enseñanzas. Ya vamos a referirnos a ello. Entonces vamos a empezar con las láminas sobre la búsqueda del ser humano, las láminas sobre la estructura de la psique del ser humano, para ubicarnos en cómo somos
a nivel inconsciente los seres humanos. Nosotros ya hemos visto en muchas conferencias anteriores que concebimos la estructura humana como un espíritu encarnado, ¿verdad? En un cuerpo animal. Entonces somos ese espíritu que está en la punta del triángulo, encarnado en ese animal, y esa conjunción nos da la tercera punta de la horizontal, que es el psiquismo humano. Entonces, ese psiquismo va a tener cualidades que tiene el animal, emocionales, y todo un cuerpo astral, un doble astral, en donde se instalan y se van formando y creando desde las imágenes inconscientes los sentimientos y los pensamientos, que a su vez están inspirados desde la divinidad que somos. Dicho de otra forma, somos espíritus divinos, chispas divinas, encarnadas en un animal, ¿verdad? Y esa comunión de opuestos conforma la psique humana. Esa psique humana en el transcurso de la vida, ahí es donde el ser humano empieza a despertar su filósofo interno. Entonces desde muy pequeño empieza a hacer preguntas, empieza a preguntar a los padres, a los grandes, a los maestros, a las escuelas, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Empieza la socialización, cosa que no tiene el reino animal. El reino animal se socializa instintivamente, pero no a través de la curiosidad, de la búsqueda del conocimiento, de la explicación de la existencia, y poco a poco va despertando así el para qué vivo, quién soy y a dónde voy. No siempre, no en todos se despierta desde temprano estas preguntas. Y eso es lo que diferencia a unos de otros. Porque seguramente venimos con diferentes niveles de evolución de nuestras almas que irían de vida en vida evolucionando hacia la conciencia. Entonces, en esa búsqueda, en esos sufrimientos que todos tenemos en la infancia y en la adolescencia, porque es el karma de la humanidad venir a sufrir las pruebas de deudas anteriores. En ese proceso tenemos una serie de necesidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales, afectivas, algunas satisfechas y otras frustradas. Entonces pasamos al otro esquema que hemos preparado así bien escolarmente, como si fuera un pizarrón. A mí me gusta así, porque tiene vida. Y vemos acá en ese mismo, ese mismo trinario, cuerpo, mente, espíritu, pero en la búsqueda de extrovertida hacia el afuera, ¿no? Entonces ahí en la parte izquierda dice búsqueda extrovertida. Entonces ese filósofo que hay dormido busca, pero en realidad busca al principio cubrir las necesidades físicas, emocionales, sociales, búsqueda de amor, búsqueda de valoración,
todas las inseguridades, todas las necesidades. Y algunas cosas le son satisfechas y otras se cae. Entonces se frustra. Entonces, hasta que llega a la cima de la frustración. Y esa cima, que suele ser hacia la mitad de la vida, dice Jung, pero la mitad de la vida, a veces con jóvenes muy evolucionados, viene antes, porque ya vienen muy evolucionados. Se toca como una cima, o sea, como el opuesto a la cima sería el fondo del pozo, ¿no? Entonces, o la cima de la frustración, o el fondo del pozo, que sería lo mismo, ¿no? Entonces acá está dibujado como la cima. Y dice Jung, ese es el momento más importante en la vida de una persona, porque su frustración es tan grande que ya no tiene más esperanza. Puede caer en la desesperanza, en la introversión. Y ahí viene entonces la línea para abajo y empieza a buscar dentro de sí. Ese es el gran momento, porque mientras buscaba en el afuera, no encontraba. Y solo va a encontrar cuando entra en sí mismo. Porque la verdad, la sabiduría, el sentido de la trascendencia está dentro de nosotros y no fuera. Entonces, cuando uno busca en los filósofos de la antigüedad, en las teorías, no encuentra. La frustración es muy grande. Yo eso lo he vivido personalmente al recorrer las aulas y las universidades en la búsqueda filosófica. Y recién cuando llegué a la psicología, por eso el doctor de la Ferrier, en su gran obra Yug-Yoga Yoguismo, el séptimo mensaje del maestro de la Ferrier, llama a la psicología, llámese a ese libro, Yug Yoga Yoguismo, una matesis de psicología, una matesis de psicología. ¿Qué está queriendo decir con una matesis de psicología? Bueno, justamente la verdadera realización, el verdadero encuentro con la verdad que uno busca en la filosofía, no la encuentra racionalmente. Ya Kant, en la crítica de la razón pura, brillantemente descarta toda posibilidad. Después de todo el discurso del método de Descartes, Kant no deja lugar a dudas, ¿no? Dice, bueno, ya en la crítica de la razón práctica sí abre una esperanza, en la razón práctica, que ya es el hombre completo. Bien, entonces, hemos hecho un dibujo nuevo sobre estos esquemas explicativos que nos muestra a toda la sociedad. Cada uno de esos triangulitos que ustedes ven ahí sería una persona, cada persona. O sea, la misma estructura de la psique, pero de todos juntos, ¿no? Que conformamos una enorme red. Y ahí ven en cada uno de estos triangulitos, arriba la conciencia, que sería la punta de arriba de un iceberg, y luego abajo el inconsciente. El inconsciente personal, que es cuando uno entró al vientre materno desde ese momento, y que es absolutamente individual, por eso está separado. Y que a su vez está inmerso en el inconsciente colectivo. Entonces, del inconsciente colectivo nace cada una de las individualidades con su historia, que la vive cada uno para luego volver a abrirse al inconsciente
en la búsqueda de esa conciencia universal. ¿Qué es el inconsciente colectivo sino el desconocimiento de la conciencia universal? Entonces, el inconsciente colectivo no existe. Es una manera de llamar a aquello que no sabemos, no conocemos, aquello que tenemos inconsciente. Y que es la verdad con mayúscula, la divinidad. Ahora, todo ese conjunto conforma una unidad, porque del uno vinimos y al uno volveremos. Bien, entonces, del inconsciente colectivo hemos encarnado, hemos recibido una individualidad, hemos vivido cada encarnación, y esto es una de las encarnaciones. Es posible que una vez que uno sale de la puntita esa, vuelve a encarnar y vuelve a encarnar y vuelve a encarnar hasta que se ilumina, ¿verdad? Muy bien. Sigamos entonces ahora con los maestros. ¿Qué nos dicen los maestros de todo esto? Lo tenemos a Hermann Hesse, que decíamos que Demián, que decía, tan solo quería hacer aquello que brotaba espontáneamente de mí. ¿Por qué habría de serme tan difícil? Bueno, todo eso que uno reprime, todo eso que el deber ser, que el super yo, que las religiones, que los valores nos dicen que estaría mal, que no se puede hacer, y que son los deseos, que son las compulsiones, ¿verdad? Entonces, por la cultura, por la formación, por las religiones, por diferentes motivos que en cada vida son diferentes, reprimimos lo que brota espontáneamente, la pulsión del inconsciente. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con eso? Y lo reprimimos. Pero lo reprimimos relativamente porque de pronto salta la cadena y hacemos cosas que no corresponden a la moral establecida. Y ahí viene entonces la culpa, el complejo, el conflicto, etcétera, etcétera, y todas las problemáticas psicológicas que conocemos muy bien. Los miedos, las dudas, la incertidumbre. Entonces surgen las envidias, los celos, porque además hemos sido creados con todas las semillas del llamado bien y del llamado mal. Pero en realidad el bien y el mal no existen. Existe la evolución, existe lo natural, existe lo sutil y lo denso, existe lo justo y lo injusto, existe el amor y su opuesto, el odio. Existe la generosidad o el egoísmo, ¿verdad? Y bueno, y a esas dualidades es que les hemos puesto, y las religiones le han puesto el mote de bueno o malo. Y no es que sea bueno o malo, es que es evolutivo o no. Nos ayuda a evolucionar si elegimos bien, si elegimos lo positivo, si elegimos lo sutil, y nos retrasa si elegimos lo denso. Entonces existe lo denso y lo sutil. Todas estas son enseñanzas que aprendemos con estos ejemplos de vida. ¿Mm? Entonces, en Hermann Hesse vamos a encontrar no un maestro espiritual que haya dedicado su vida a una religión o a una orden o se haya hecho
a Z. No, Hermann Hesse era un hombre común, un gran escritor. Sin embargo, siguió el camino de la búsqueda interior, del autoconocimiento. Como les decía, fue discípulo o paciente de Jung. Hizo un trabajo psicológico profundo y terminó un anciano maravilloso en Montañola con su esposa, escribiendo estos libros que al menos en mi caso fue fundamental, por eso lo nombro siempre como homenaje, porque me había vuelto completamente atea y positivista, a pesar de que era una persona espiritual, las religiones no me habían ayudado a encontrar el camino, entonces por rebeldía me había vuelto en los años 60 una hippie bastante, bastante rebelde y negadora de lo espiritual. Muchos motivos personales con la religión. Entonces me declaraba atea, encantada de la vida. Y yo sabía que mentía en el fondo, pero, pero eso lo sabía yo, porque no había encontrado el camino hacia Dios. Leyendo el Demián de Germán Hesse en una segunda lectura, cuando él habla de Abraxas, un dios órfico que se hacía cargo de haber creado la luz y la oscuridad, el yin y el yang, etcétera. Se hacía cargo de la totalidad. No era un señor con barba y ojos celestes que me iba a mandar al infierno. No, sino que era un tipo de divinidad el que presenta ahí en sus conversaciones de los dos principales protagonistas, Sinclair y Demián, que hablaban de todos estos temas, eran dos adolescentes maravillosos. Y así, Germán Hesse en sus diferentes personajes va presentando una espiritualidad humana, eh, al alcance de nosotros los pecadores, entre comillas, es decir, aceptando que somos seres eh, que no somos perfectos, que estamos llenos de imperfecciones, y aceptando nuestra sombra. En eso es muy junguiano, ¿no? La integración y la conciliación de la sombra con el sí mismo. ¿Mm? Y no odiar nuestras partes oscuras. Te enseña a integrar y hacer amarte a vos mismo con virtudes y defectos y amar al vecino con virtudes y defectos, la tolerancia. ¿Eh? Entonces, eh, porque somos imperfectos los humanos, así nos creó la divinidad, para que recorramos el sendero transmutando esas tendencias, ¿verdad? Pero no reprimiéndonos, sino evolucionando a través de la libertad, del libre albedrío, de la buena voluntad, del amor y de la sabiduría, por propia elección. Eso es lo que la divinidad espera del hombre. Entonces, ahí pasamos a Ramana Maharshi. Ramana Maharshi fue un maestro iluminadísimo que ya llegó a este mundo muy evolucionado, y entonces a esta edad que lo vemos en esta fotografía, ya el Ramana se sentía muy mal en el mundo común, y el hermano le decía que era un inútil, y él decía que sí, que él era un inútil, y entonces él se dedicaba a meditar, y meditaba todo el día y no sabía hacer otra cosa. Hasta que un día, con un vuelto que le dejó la mamá, se tomó
les dejó una carta, pidió disculpas que se llevaba unas monedas y se tomó un tren y se bajó en Arunachala, pero se despidió sin decir a dónde iba y tenía esa edad. Y ahí quedó en estado de meditación años, muchísimos años. ¿Y qué nos enseñaba con esto? Y en realidad sí enseñó todo. Y entonces nos muestra cómo el ser humano tiene un poder mental, espiritual, capaz de meditar toda una vida y comunicarse con sus... Entonces se empezó a formar el ashram alrededor del Ramana, ¿verdad? De discípulos que venían a meditar con él. Y él se conectaba mentalmente con los que iban llegando. Y así se fue formando un discipulado enorme que lo seguía, que lo cuidaba, que lo bañaban, que le daban de comer porque estaba en estado de trance todo el tiempo. Pero esto duró años, hasta que ya siendo muy grande, él recibió el mensaje de la divinidad que se tenía que comunicar y dar enseñanza. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen dice, es por la gracia de Dios que tú piensas en Dios. Y el Ramana, después ya cuando se puso a dar enseñanza, porque recibió esta orden de la divinidad, decía y manifestaba cosas en las que no se había perdido detalle de todo lo que pasaba a su alrededor. Sabía perfectamente cada cosa de cada uno de sus discípulos. Bueno, y en ese estado fue que lo encontró su mamá, porque su mamá lo buscaba por toda la India, y no lo encontraba, hasta que lo encontró y se quedó como discípula en el ashram. A todo esto, los discípulos fueron formando todo un ashram enorme en el que también se integra este, de la vida de él con los discípulos y con la madre, que era una santa también. Bien, entonces, ¿qué nos enseñó el Ramana? El Ramana atrajo discípulos de toda Europa, especialmente de Inglaterra. A ver qué dice ahí, abandona todos los esfuerzos, ríndete, deja morir al yo que quiere el mundo divino. Y lo divino en ti será realizado aquí y ahora, pues ya está en ti como el ser, no diferente de lo divino, Brahman, sin nombre y sin forma. El Ramana, con sus enseñanzas, que en realidad él no escribió, igual que Krishnamurti no escribían, sino que fueron los discípulos los que escribieron, eh, uno de sus discípulos le llevó enseñanzas del Ramana a Carl Gustav Jung. Y ahí es donde Jung entendió lo que era el sí mismo, el arquetipo del sí mismo, el self, cuando se refiere a la parte divina en el ser humano y nombra el self. Eso es una idea del Ramana Maharshi, el sí mismo, el self. Porque eso es lo que el Ramana, la experiencia de realización que él vivía en sus meditaciones y que lo hicieron irse tan jovencito de las ciudades. Entonces, la búsqueda del sí mismo es la gran enseñanza del Ramana Maharshi. Luego
Entonces, tenemos al maestro Ibn Arabi. Hemos querido poner así uno europeo, uno del Islam, porque en realidad los maestros son todos seres que se conectan con la divinidad, por lo tanto con la verdad, que no la conocen racionalmente, sino que la realizan, la viven. Entonces, uno de ellos fue Ibn Arabi, uno de los más grandes del Islam. Sobre él nos dice el maestro, el doctor de la Ferrier, no se puede hablar seriamente del sufismo sin venir a apoyarse sobre las enseñanzas de aquel que se nombra el gran sheikh por excelencia, es decir, Muhyiddin Ibn Arabi. Una decena de años antes de morir, ese maestro compuso una obra que ha quedado como uno de los grandes clásicos del Islam y que acaba de ser traducida por la primera vez en una lengua europea, Ediciones Albin, bajo el título La sabiduría de los profetas. Bosquejo de la enseñanza y describe la influencia de este maestro en el Islam. El sufí Abu Bakr ibn Arabi, de la tribu árabe de Arim, en el 560 de la Égira, año 1165 de la era cristiana, en Murcia, Andalucía, murió en el 638. Bueno, uno de los libros que escribe Ibn Arabi, Los engarces que engastaban las piedras preciosas de la sabiduría eterna, son las formas espirituales de los diferentes profetas, sus naturalezas respectivas, a la vez humanas y espirituales, que vehiculan tal o tal aspecto del conocimiento divino. El carácter incorruptible de la piedra preciosa corresponden a la naturaleza inmutable de la sabiduría. Esto es muy bonito porque nos muestra cómo las formas materiales, esto lo va a decir también Deinsa Nunov, este maestro búlgaro que lo hemos dejado para el final, y realmente cuando la divinidad se manifestó, cuando empezó la creación del uno, de la unidad, en este tratado de la unidad, Ibn Arabi trata todas estas cosas, de esa unidad vino la multiplicidad, ¿verdad? Y ahí se crearon, como hemos visto muchas veces, las tronos, dominaciones, potestades, ángeles, arcángeles, el éter, el aire, el agua y la tierra, hasta llegar a lo más duro, que son los minerales, las piedras preciosas. Entonces, detrás de todas estas formas de la naturaleza visible, está latente la divinidad. En realidad, eso que la Iglesia Católica llamó herejía, o sea, el panteísmo, es la verdadera enseñanza de estos maestros. Entonces, por eso el doctor de la Ferrier, que viene a unir la ciencia con la religión, nos muestra cómo en la nueva era se va a volver a lo que ya los antiguos, todos los antiguos, sabían, que
el mundo material es la manifestación de la divinidad multiplicada y que el panteísmo no es una herejía, sino que es una verdad. Pero es una verdad tan maravillosa, ¿por qué? Porque aprendemos a ver a Dios en la naturaleza. Si no, vamos a seguir separados de Dios. Entonces, ¿por qué buscamos filosóficamente la trascendencia? Porque somos espíritus que venimos de allí, del uno venimos y al uno volveremos. Y mientras no nos demos cuenta de eso, vamos a seguir sedientos y hambrientos. ¿Por qué? Porque pertenecemos, pero nos hemos alejado y nos han separado. En realidad las religiones, cuando han puesto a Dios afuera de nosotros, nos han alejado de la divinidad. En cambio, estas otras concepciones de los maestros que nos enseñan que somos todos hijos, o sea, parte de la divinidad. Entre todos conformamos la unidad. Y una de las cosas que recibió este profeta Ibn Arabi, que hablaba con el Señor, cuenta en uno de sus escritos, y esto lo describe por acá el doctor de estas cosas yo me enteré por la obra del maestre de la Ferrier, que eso es lo grandioso de la obra del doctor de la Ferrier, de la misión que él trajo para unir la ciencia con la religión, para unir, para enseñarnos cada una de las ramas del saber y cómo la enseñanza es una sola desde cualquier lugar donde profundizamos el conocimiento. Entonces, en su obra El sufismo y, y la del islamismo, nos habla de Ibn Arabi. Yo no lo conocía. Dice, Dios quiso ver las esencias de sus nombres muy perfectos, que el nombre no sabría agotar, y si tú quieres, podrías decir igualmente, Dios quiso ver su propia esencia en un objeto global que, estando dotado de la existencia, resume todo el orden divino a fin de manifestar por ello su misterio a él mismo. Es decir, nos explica acá, con estas palabras, que Dios le dijo que creó al hombre a su imagen y semejanza para reflejarse en el hombre. Nosotros somos el reflejo de Dios. Él quiso verse a sí mismo en nosotros. Nada menos. Entonces, somos dignos. Entonces, somos reflejo de la divinidad, pero no nuestra personalidad, no cuando estamos caídos en la materia, sino cuando desde esta situación, después de haber caído, y eso es una larga historia, aprendemos a retornar al Padre, retornar a Él. Entonces, nuestra misión en esta vida es un gran proceso de retorno. Bien,
Vamos entonces al cuarto maestro que hemos elegido, que es Benza Dunó. Como dije al principio, él fue el maestro de Omram Ivanhoe. Hay libros traducidos, pocos libros traducidos al español de este gran maestro búlgaro. Sagrado es el fuego del amor, dice. Este fuego quema todo lo que es impuro, limpia la escoria, la convierte en oro. Si tú no eres limpio, mantente lejos del amor porque te quemará. Si eres limpio, penetra en el amor para que te convierta en oro. Él fue un gran maestro del amor. Él habla de 3 velas, simbólicamente, en el sendero espiritual, que tendríamos todos que tener encendidas, que son, el hombre debe tener las 3 velas encendidas si quiere vencer sus dificultades. La primera es la del divino pensamiento, la luz, que siempre debe arder e iluminar. La segunda es la vela del divino calor. Y la tercera vela es la divina fuerza. La primera se vincula con el manantial de la sabiduría. La segunda con el manantial del amor. Y la tercera con el manantial de la verdad. ¿Ustedes quieren ser felices? ¿De dónde proviene la felicidad? Proviene de la inteligencia, de la belleza, del bien, de la fuerza. Y el amor comprende todo ello. Quien ama infunde luz, calor y fuerza. Con la luz el cielo de la vida se esclarece, se ilumina la inteligencia y se descubre la belleza por doquier. Con el calor se abre el capullo del alma y aparece la bondad. Y con la fuerza se goza de buena salud y hay ánimo para trabajar. Este maestro, en la época del comunismo, sufrieron la Primera Guerra Mundial, Hitler, la invasión a Bulgaria y luego el comunismo. Entonces fue tremendo todo lo que tuvieron que vivir. Y por supuesto que todas estas enseñanzas eran mal vistas y perseguidas. Fue así como le pidió a su discípulo, su primer discípulo, Omrama Ivanhoe, que lleve todas las enseñanzas a Francia para protegerlas y difundirlas. Y así fue como su discípulo fue a Francia y cumplió muy bien el pedido del maestro, con el detalle de que se olvidó de su maestro y su ego fue más poderoso y es el que se luce. Pero bueno, eso es lo anecdótico, lo que importa es la enseñanza. Entonces, lo otro ya hace a la vida de él, a su historia. Entonces, entre las cosas que dejó el maestro Dunó, una enseñanza extraordinaria, porque acá en el lugar donde nosotros vivimos, yo resido en una ciudad donde no nací, la conocí de grande y nos enamoramos en medio de la montaña, y en este lugar han venido muchas personas a vivir, gente de Alemania, de Europa, de distintas partes de la Argentina, de América, vienen acá a estas montañas que tienen algo de especial. Tienen una energía especial, están en el paralelo 32 y un clima muy, muy especial. Y entre ellos conocimos a un discípulo directo
de Ben Sadunó, que se llamaba Jorge Kurtev, que ya dejó este plano, lo mismo su esposa. Era un matrimonio de iniciados maravilloso que nos dieron a conocer las enseñanzas de su maestro de Bulgaria. Resulta que este maestro en Bulgaria enseñaba la gimnástica, que son como movimientos rítmicos que van al compás de los ritmos de la naturaleza. Y él era un gran maestro de los 7 grandes principios herméticos. Entonces, creó lo que se llama, y que se practica en el mundo entero, la paneurritmia. Paneurritmia. Y en la librería Kier de Buenos Aires editó este libro, La Paneurritmia, lo escribió Aida Kurtev, esta amiga nuestra que vivió junto con su marido en esta ciudad. Los dos han desencarnado, pero han dejado un gran museo, un museo de metaloplástica conocido en el mundo entero, en donde Jorge Kurtev hacía, ha hecho obras, ha dejado obras simbólicas de su maestro Dunó. Por ejemplo, estas velas que nombré recién, pájaros, palomas, muy bonitos, y también ha dejado enseñanzas y libros. Y ahí se enseña también estos movimientos, la paneurritmia, que son como danzas sagradas, pero no es una danza exactamente, es una gimnástica sagrada, como una especie de gimnasia en movimiento, que se realiza en las montañas de Bulgaria y que la realizan miles de personas conformando como una gran espiral. Entonces ellos van caminando al son de esta música. Entonces los que quieran profundizar pueden buscar en el Google Paneurritmia del maestro Dr. Danov o Ben Sadunov, y están incluso los videos con miles y miles de personas que se filmaron en ese momento y con el maestro tocando su violín, porque él era un gran músico, que creó músicas que tienen que ver con los ritmos arqueométricos del universo. Entonces describe así: junto a las ruinas del templo órfico, esto lo escribe Aida sobre esta gimnasia. Junto a las ruinas del templo órfico, en las laderas del monte Músala, la montaña divina, en la actual Bulgaria, y junto a los 7 lagos escalonados que dan nacimiento al río Maritsa, aquel antiguo río Ebro, donde la tradición afirma que fueron arrojadas la lira y la cabeza del sublime cantor tracio. Ben Sadunó, el maestro de Isgref, ha pulsado su violín para que sus discípulos practicaran paneurritmia. Cada verano, cuando las primeras luces del preamanecer anunciaban la proximidad del día, se concentraban centenares de hombres y mujeres de diferentes edades en amplio círculo alrededor del maestro, y al asomar el primer rayo del sol de la mañana, un ritmo renovado infundía movimientos en el alma de los participantes. Era como un eco del pasado a la luz de una nueva aurora. Era como el fluir de un tiempo sin medida en el campo ilimitado de lo eterno. Antiguamente,
La gimnástica se realizaba a los fines de la iniciación en los salientes misterios de los templos. Hoy, esa gimnástica, convertida en paneurritmia, conduce a otro tipo de iniciación, apropiada para el hombre moderno que se debate en medio del fluir tumultuoso de esta época. Antes el proceso iniciático propendía a la formación y activamiento de los cuerpos de expresión. Hoy esos cuerpos están plenamente formados, pero es preciso hacer de ellos un todo organizado para una mayor y efectiva expresión en la era por venir, cuyo albor comienza a iluminar los cielos del presente. Aquel sol que veneraron los sabios del pasado ha seguido incansable su curso por otros espacios siderales, y ya Acuario, el aguador celeste, empieza a derramar sobre la sorprendida humanidad el agua de vida del futuro. Lo nuevo que ahora fluye, dice Ben Sadunó, es el poder de la expresión del precioso germen que se oculta en el alma y que desde hace siglos espera ser desarrollado. El hombre debe elevarse por sobre la vida personal a fin de penetrar en el camino ilimitado del todo y alcanzar el espíritu de fraternidad y de unidad. Las nuevas ideas acuarianas, semejantes a una ola poderosa, se introducen hoy en todas las esferas de la vida y en todas partes se advierte su acción vivificante. La cultura actual representa tan solo una fase intermedia oscilando entre dos épocas. Este tipo de transición se distingue siempre por grandes perturbaciones y toda suerte de dificultad. Vivimos ahora en la línea divisoria entre lo viejo que se extingue y lo nuevo que surge. Mas en el alba de toda cultura siempre se advierte el surgimiento de grandes ideas espirituales y mediante estos síntomas comprendemos que una mayor amplitud de conciencia se manifiesta en la humanidad. Así, cada cultura aporta algo nuevo para el crecimiento humano y haya a la vez una forma apropiada, un medio exterior que facilite su acción sobre las fuerzas más profundas del alma humana, y esta forma es hoy precisamente paneurritmia. Lo mismo sirve para gimnasia psicofísica, yoga o cualquier otra de esas artes sagradas que mueven cuerpo, mente, espíritu. Con esto damos por cerrado entonces estas reflexiones con los maestros, esperando que cada uno de ustedes encuentre su propio sendero de encuentro con el sendero de trascendencia. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Susana, por su exposición, una valiosa orientación para los buscadores de la verdad para llegar a realizarla. Igualmente, gracias por entregarnos las enseñanzas de estos 4 grandes maestros en una forma tan clara, tan amena, haciendo estas enseñanzas asequibles a todos. Muy valioso. Vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos la primera pregunta que dice así. ¿Toda persona realizada debió ser inicialmente un buscador? ¿Es necesario este proceso para llegar a la verdad?
Bueno, yo puedo decir lo que yo siento frente a esa pregunta. Yo no soy una maestra ni soy dueña de la verdad, pero puedo dar una idea de de cómo siento la respuesta. Creo que sí, que todo ser humano eh, tiene que pasar por todo. Eh, el sendero, el sendero es el mismo para todos, creo yo, porque la divinidad es sinónimo de justicia y nos hizo a todos iguales. Todos los seres humanos somos iguales y ninguno es superior a otro ni mejor que otro, porque somos todos chispas de su divinidad. Pero el gran misterio es que nos ha dado libre albedrío e individualidad. O sea, somos parte, pero no somos parte. Mejor dicho, somos parte, pero somos también individualidad. Y somos cada uno responsable de nuestro proceso. Entonces, la ley es la misma para todos. Hay un viejo axioma que dice, Dios perdona siempre, el hombre cuando le conviene, pero la ley no perdona nunca. Ahora, la ley o las leyes son las mismas para todos y no hay acomodos como hacemos acá en nuestro mundo conocido. No, Dios no acomoda a nadie. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Y cada uno ha sido y llega acá a este planeta con su karma, con su historia, con lo que generó cada uno. Y por supuesto que lo que generó cada uno es todo distinto. Cada uno de nosotros venimos con una historia distinta y con algo distinto para realizar o transmutar o purificar. Y cada uno en diferentes estados de conciencia. ¿Por qué? Y porque estamos en diferentes estados de conciencia. Pero no somos ninguno mejor que el otro. Ni un maestro es mejor que un discípulo, sino que simplemente el maestro empezó antes su proceso. Es como estar en quinto año de secundaria o estar en primer grado de infantil. Nada más que eso, pero es lo mismo. No hay diferencias en los seres humanos. Hay diferencias de estados de conciencia, de tiempos de realización. Así lo entiendo, pero cada uno Muchas tiene gracias. que ir investigando. Así es. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿El filosofar es una facultad innata de todo ser humano? Bueno, lo mismo. Sí y no. Sí y no. Teóricamente sí, es innata. No todo ser humano, esto nos lo dice la experiencia, ¿no? No todo ser humano tiene despierto su sed de conocimiento, sino que eh, también es como los estados de conciencia. Hay seres humanos a los que no les interesa para nada investigar, saber, no tienen sed. Y cuando no hay sed, más vale que no le demos margarita a los chanchos, como dice el Evangelio. No es que los chanchos son divinos y no tienen la culpa de no saber lo que es una margarita. Simplemente su naturaleza
no está para eso, sino que ellos no van a reconocer el valor de la margarita. Pero simbólicamente el Cristo quiso decir eso, que si alguien no te va a entender, no te gastes en dar enseñanza. Entonces, no a todos les interesa el conocimiento, es un estado de su conciencia también. Entonces es innato, pero a veces no está despierto. Así es, muy, muy clara la respuesta. Gracias. Ujú. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que se hace inicialmente un buscador? ¿Qué lo motiva a la búsqueda y qué es lo que está buscando? ¿Cuál es la pregunta que se hace normalmente un Bueno, buscador? sí, son Sería varias muy la, relacionadas. ¿Cuáles son claro, las preguntas que se hace inicialmente un buscador? O sea, ¿por qué una persona empieza a buscar? ¿Qué es inicialmente lo que realmente... un verdadero buscador, la gran pregunta que se hace es, tiene que sentir la curiosidad o el asombro frente a la existencia. Quien no siente el asombro frente a la existencia, no tiene esa sed de conocimiento. Entonces, la primera pregunta que se hace un filósofo, un buscador, es ¿quién soy y para qué estoy acá? ¿Quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos? Estas son las grandes preguntas clásicas que se hacen. Pero ¿cuándo se hacen? Cuando se ha sentido ese asombro. Yo estoy escribiendo un libro hace muchos años de autoconocimiento, en donde en realidad empiezo con una introducción autobiográfica. Y lo que cuento justamente es mi recuerdo de cuando era muy pequeña en el jardín de, de mi casa de infancia, que me pasaba horas mirando las hormiguitas y las plantitas. Mis hermanos se iban todos a la escuela y yo era la más pequeña. Y me quedaba sola ahí, mi mamá cosía. Y me acuerdo tardes enteras de preguntarme, y era muy chiquita, eh, qué significaba todo eso. Me acuerdo del asombro. Las hormigas me asombraban y las estrellas. Era lo que más me gustaba mirar. Entonces, esa curiosidad, ese sentirse una hormiguita en medio del universo, ese cierto temor ante el infinito, eso se pregunta un filósofo. Fíjate que yo iba una vez con mi hijo mayor, que ya desde chiquito hacía preguntas increíbles, y tenía 4 añitos, y se puso y me preguntaba cómo eran los números, y contaba hasta 10, 11, 12, 13, y después seguía y me preguntaba, íbamos manejando, yo iba manejando en el auto, y él iba detrás, y me preguntaba, y en medio del tráfico, y yo le contestaba, bueno, mira, después del 10, 11, 12, después 20, después 30 y así. Y seguía preguntando. Y después más, y después estaba aprendiendo a contar. Y en un momento le digo, mira, Pablito, uno puede contar y contar y contar, pero llega un momento en que nunca vas a poder terminar de contar porque los números no terminan nunca. Y ahí se quedó mudo. Y yo me quedé preocupada porque no habló más en 15 minutos. Y al rato me dice, más 4 añitos tenía. Y si yo cuento y cuento y cuento y cuento, ¿podemos llegar a Dios? Fíjate, y ese era un niño de 4 años, que con el concepto de los números que no terminaban más, ya él tenía la noción
de infinito dentro suyo. Y ahí había un filósofo. Así es. Claro que sí. Mm. Vamos con otra pregunta. ¿Cuándo termina la búsqueda? ¿Será cuando no tengamos más dudas y hayamos encontrado todas las respuestas existenciales? O al revés, o al revés. Cuando nos demos cuenta que no hay respuestas. Como Sócrates, solo sé que no sé nada. Tal vez ahí termina. Cuando en vez de buscar respuestas racionales, te das cuenta que no hay respuestas racionales, sino que lo único que hay es el presente, el eterno presente y el eterno misterio. Entonces, cuando nos damos cuenta que no sabemos nada, pero que sí podemos percibir desde la intuición a Dios, que podemos sentir la presencia divina, la protección divina, la constante protección, la seguridad, la certeza de que estamos en presencia. Eso no se puede explicar, eso se siente, se vive, se realiza y te da felicidad. Es decir, ese es el amor. Cuando se logra el amor a la vida, porque reconocemos a la divinidad en cada una de las realidades de cada día. Yo creo que solamente ahí se termina, pero no es racional. La filosofía no es la razón, no es el mecanismo del pensar. El filósofo realiza la verdad, que es la vida, que es el amor. Así lo siento yo. Muchas Pero gracias. bueno, son conclusiones a las que cada uno tiene que llegar, no porque alguien lo diga. Así es. Y a propósito de Sócrates, tenemos la siguiente pregunta. Se dice que aún el conocimiento es ego y por esa razón hay que realizar lo que decía Sócrates. Solo sé que nada sé. Claro, yo no sé si Sócrates cuando dijo eso había superado su ego o había llegado a la sabiduría a pesar de su ego. Habría que haber convivido con él para ver cómo se comportaba. Pero indudablemente la frase era de un sabio que había llegado a esa conclusión, que sabiéndolo todo no sabía nada. Eh, pero el tema del ego, el desegoístarse, como dice Krishnamurti, es algo que requiere todo un trabajo de conciencia de nuestra parte animal, en ese triangulito que siempre hacemos en estas charlas, en donde vemos que nuestro espíritu está encarnado en un animalito y el camino del superar el ego es trabajando en todas las tendencias egóticas del inconscientes, de la sombra, de la sombra. Todas esas tendencias las tenemos inconscientes. Por eso el trabajo de autoconocimiento
es únicamente un trabajo de concientización de nuestra sombra, de ir iluminando nuestra sombra. Entonces, yo no sé si Sócrates lo tenía hecho ese trabajo, pero son dos temas, el ego y la sabiduría, ¿no? Seguramente sí. Así es, gracias. Un comentario al respecto dice, porque tanto el conocimiento como la ignorancia nos ata. Vamos con otra pregunta. Es la siguiente. ¿Podríamos decir que la filosofía es una comprensión intelectual y la realización espiritual es una comprensión práctica? No, yo no creo que la filosofía sea una comprensión intelectual. Sí creo que la han convertido algunos filósofos racionalistas en una comprensión intelectual. Pero justamente son dos corrientes. Entonces, el racionalismo cartesiano fue una enfermedad dentro del proceso de la evolución de la razón. Por eso Kant después lo critica, la crítica de la razón pura. Entonces, en ese gran proceso también hubo toda una evolución. Entonces, en aquella época, la filosofía era una comprensión intelectual, pero así nos fue mal. Después vino la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica como símbolos de una reacción de la filosofía. Y luego vino toda una corriente existencialista en Francia, el existencialismo que tuvo en toda Europa, pero especialmente en Francia, con Sartre, con Camus, con todo ese movimiento, también como reacción opuesta a ese racionalismo cartesiano. Entonces se fueron para el otro lado, como dos péndulos como dos puntas de un péndulo que va de un lado al otro, del racionalismo al existencialismo. Y entonces que se fue convirtiendo en un positivismo con todo el comunismo, etcétera. Entonces son todo parte del proceso del pensamiento humano. Pero la nueva era se caracteriza por ser justamente un camino de volver a la realización, a la integración, y en eso uno de los pilares es la psicología de Jung, que en realidad Jung era un verdadero filósofo más que un psiquiatra, porque justamente toda su obra es filosófica y lo que busca es la integración de los cinco sentidos con con la razón, con el sentir y con el intuir. Entonces, esas cuatro funciones de las que hemos hablado muchas veces son las que integran nuestra parte racional con nuestra parte intuitiva, espiritual, con nuestro sentir y pensar, y busca la conciliación de la sombra con el sí mismo. Por eso es tan maravillosa la psicología junguiana, porque integra la luz con la oscuridad, lo femenino con lo masculino, la conciliación, que es la unidad, que es la individualidad, la individuación. Entonces, eso es la verdadera realización. Muy claro, muchas No gracias. sé si... Sí, está muy claro, muy completa la respuesta. Muchísimas gracias.
Vamos con la otra pregunta. Dice, ¿podemos decir que filosofar es la etapa de búsqueda antes de llegar a la comprensión de la realidad como realización espiritual? Sí, seguro que sí. Sí, sí, sí. Es cuando estás en las puertas. Muy bien. Esta pregunta, tal vez hay varias personas que se la están haciendo en este momento. Además de los maestros mencionados, ¿recomendaría conocer a otros? Por supuesto. Yo elegí uno de, uno de tantísimos. Es decir, es infinita. Mirá, nosotros hacemos un programa de radio todos los sábados y cada sábado le dedicamos a un maestro. Y ya vamos por la enseñanza, por el programa 355. Imagínate, la cantidad de maestros que hay en la historia de la humanidad o de eh, enseñanzas maravillosas. Y bueno, y cuando uno busca la obra del maestre, la Ferrier, eh, en sus 100 libros, imagínate si te pones a hacer un listado de todos los maestros de sabiduría que han habido. Ahora, ¿a cuáles recomendamos? Eso también es muy personal. No, yo puedo decir los que fueron más importantes en mi vida. ¿Mm? Empezando por un desconocido que se llamaba Rodríguez Casanova, que era un psiquiatra argentino, que dejó este plano muy jovencito. O sea, el mundo está lleno de desconocidos, de maestros que pasan desapercibidos, que resulta que eran verdaderas luces. Y este Rodríguez Casanova, que tuve la bendición de conocer, fue uno de ellos. Entonces, eh, el maestro nos dice, y la misma teoría de la sincronicidad, cuando, como dice el axioma, el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Y es así absolutamente. Te van a poner en el camino a los maestros que cada uno necesita, siempre. Lo que pasa es que los vamos a reconocer a medida que los necesitemos, estemos preparados. Eh, pero dentro de los conocidos, como te digo, hay muchísimo, muchísimo. Cuando uno entra en la obra del maestro Laferrière, tenés, tenés 36 propósitos psicológicos. Y en esos 36 propósitos psicológicos recorre toda la historia de la sabiduría que ha habido en la humanidad. Y son todas una maravilla. En el Islam, en los sufistas, en los humanistas, en las diferentes, en la antigüedad, en las religiones. Ibn Muy Arabi, por ejemplo, yo no lo conocía. Y uno lee las cosas de Ibn Arabi y te quedas fascinada. Y así. Entonces hay que estudiar y buscar y leer mucho al que le gusta. así es. Así es. La siguiente pregunta se relaciona mucho con lo que la licenciada Susana nos está diciendo. La pregunta dice así. ¿Cómo? ¿Es es recomendable buscar muchos maestros espirituales, conocer el pensamiento de varios filósofos para quedarnos con uno solo y seguirlo? ¿O se recomienda estudiar a muchos para finalmente hacer una síntesis? Insisto en lo mismo de hoy, ¿no? Eh, eh,
la intuición. Cada uno despertar su intuición y dejarse llevar por lo que uno siente. Ahí donde te resuena, ahí donde sin razonar te dejas llevar por tu intuición. La intuición nunca se equivoca. La intuición nunca se equivoca. La razón se equivoca casi siempre. La intuición no se equivoca nunca. Entonces, uno se va dando cuenta lo que intuye. Cuando a uno le resuena. Entonces, a veces sí hay que recorrer, a veces no. Pero a medida que uno va liberando su intuición, permitiéndose y se va sincronizando cada día exactamente, pero no solamente a nivel encontrar un maestro o un conocimiento, no, a nivel encontrar la felicidad de cada día, la alegría, la armonía y que todo fluya. Cuando uno está bien sintonizado con su intuición, todo aparece y todo se soluciona. Y no existen los problemas. Se diluyen los problemas. Pero porque hay una sintonía, a eso se va llegando. Y se puede. Eso sería la fe en Dios, en el Dios que cada día te muestra lo que necesitas. Pasa que no siempre lo vemos. Y cuando uno tiene la conciencia de que es así, la certeza de que es así, incluso cuando te pasan cosas poco felices, si las aceptas como por algo será, para algo mejor será, como hacen los chinos, entonces después lo vas a ver por qué, porque pasó algo. Y siempre hay una explicación armoniosa y perfecta. Así es. Vamos a ir con la última pregunta, que dice así. ¿Cómo se reconoce a un ser realizado hoy día? La mayoría ya no lleva una vida pública? No necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué no van a poder llevar una vida pública? Ojalá llevaran una vida pública los realizados y la mostraran. Ojalá los gobernantes mostraran una realización, los maestros, los profesionales. Con la nueva era, las personas que realizadas, no, que tienen un buen nivel de realización, ¿no? Van a estar en todos lados. La nueva era va a ser así. Entonces, no necesariamente tienen que estar anacoretas en medio de la montaña. No, no. La montaña es para algunos, no para todos. El aislamiento. Entonces, ¿cómo se los reconoce? Por sus frutos los conoceréis. Y sus frutos es nada más que la bondad, el amor, la fraternidad, la tolerancia. Ahí los vas a reconocer. Así es. Bueno, maravillosa esta exposición. Estamos llegando al final de esta transmisión. Agradecemos muy sinceramente a la licenciada Susana. Ha sido muy amable en aceptar esta invitación y esperamos tenerla nuevamente en estudio. Gracias. Invitamos a los que quieran a anotarse en el Centro de Estudios A, donde estamos trabajando
con los que se inscriban en todos estos temas de una manera más continua, digamos. Así es, muy pertinente esta invitación. La directora de este Centro de Estudios Generales de la institución de la Gran Fraternidad Universal es precisamente nuestra invitada de hoy, la licenciada Susana Delia Pacheco. Están todos invitados, es necesario inscribirse, lo hacen en forma gratuita en el link que aparece en la descripción. Y este estudio se lleva a cabo los días lunes, una hora antes de la transmisión nuestra de los lunes. A todos ustedes, gracias por su compañía y los invitamos para el próximo lunes cuando tendremos un tema sobre el solsticio de invierno a cargo del profesor Orlando Rodríguez. Hasta entonces. Maravilloso. Gracias. Pax.